Amigos, amigas, ya ven la pateada que me he metido que meter para poder llegar a la calle de Don Ramón Baudé Grandi. Un señor que, en mi opinión, debería estar situado en la Plaza Patriotismo, porque ahí fue donde él fundó el Parque Recreativo en 1906, y no haber traído su nombre a una calle de aquí que conduce a este centro Ifara, donde en un principio se decía que iba a ser unas viviendas municipales o algo así, y terminó siendo pues algo que está totalmente claro, ¿no? Y es que en esta zona no puede vivir gente que no tenga un poder económico, porque vamos, esto es un centro residencial de lujo totalmente, ¿no? Que sigue ascendiendo hacia los campitos, hacia allá arriba, ¿no? Y claro, es una pena que a este señor, ¿no?, que debería estar, como digo yo, en la ex Plaza Patriotismo, porque fue el fundador de ese cine parque recreativo, donde ni en la calle La Luna, ni en Puerto Escondido, ni en la calle La Amargura, que ya le quitaron el nombre y le pusieron General Morales, que no se sabe ni quién es, no se ha explicado quién es. Y lógicamente, aparte de tener su nombre y un monumento, una placa que indique allí donde está montado el mamotreto de la Caixa, que antiguamente fue Caja Canaria, pues no hay nada que lo indique, no hay nada absolutamente que lo indique. Y para poder saber dónde estaba situado todo esto que se ha montado el Ayuntamiento Maravilla, no el de ahora, porque esto se ve que fueron ayuntamientos anteriores cuando pusieron el nombre de la placa aquí encima a este señor, ¿no? Un señor ilustre totalmente, porque no solo fue el parque recreativo. El parque recreativo, para los que no lo sepan, uno, como es Pureta Today, pues sabe perfectamente que las películas él se había encargado de llevar las riendas del Teatro Guimerá, y entonces cuando llevaba las riendas del Teatro Guimerá, resulta que los celuloides, que era la película antigua, no la digital actual, sino la de celuloide, entonces esas películas de 36 milímetros o 35 milímetros se hacían larguísimas. Habían películas que duraban hasta 4 horas, ¿no? Eran largas, muy largas. Y entonces esas películas largas pues había que dividirlas en dos partes. Y una parte pues se ponía en el Teatro Guimerá y la otra parte se ponía en el Parque Recreativo, que todavía creo que no estaba techado, porque después lo techó. Era primero un cine al aire libre. Y luego más tarde aquello se extendió tanto, que terminó contando con una sala de fiestas de nombre Tropicana, que es, digamos, también fundamental en Tenerife, porque es la orquesta más famosa que ha habido y que hay aquí, no solo en Tenerife, en Canarias. Era la orquesta Nican Randy, ¿no?, fundada por Nicasio Ramos, y que, bueno, fue la orquesta que en el Copacabana acompañó a Antonio Machín, y Antonio Machín dijo: vamos a probar a ver qué tal suena esta orquesta. Y en cuanto empezaron a tocar los primeros compases, dijo: no, esta es mi orquesta. Tanto es así que, para el que no lo sepa, cuando se montó en Las Palmas la despedida de Antonio Machín, dijo: no, yo no quiero que me acompañe otra orquesta que no sea la Nican Randy. Y la Nican Randy se tuvo que desplazar de Tenerife a Las Palmas para poder, digamos, hacer esa despedida de él, de nuestra hermana isla, ¿no? Era una orquesta fabulosa, que era requerida no en toda esta isla, sino en todas las islas, ¿no? E incluso tuvieron la posibilidad de ser la orquesta más viajera, porque junto a los guaracheros fueron pues la orquesta que salió de Tenerife, se fue a la península, luego, aparte de ir a la península, estuvieron en Alemania, estuvieron en Mallorca. Bueno, en Mallorca firmaban hasta autógrafos, ¿no?
firmaban autógrafos, la gente se volvía loca con ellos, y esos que estaban tocando con los Pequeñiques, que era uno de los grupos de rock de aquella época más famosos que habían en España, ¿no? Y claro, es que es absurdo, totalmente absurdo, poner el nombre de una calle de un señor tan importante aquí arriba, cuando tenía que estar allá abajo, ¿no? En la mirada de todos los ciudadanos y ciudadanas tinerfeñas, que es santacruceras, ¿no? Saber que era un hombre muy importante, que no solo tuvo ya eso del parque recreativo y lo del Teatro Guimerá, sino también que fue propietario del Cine La Paz. Y luego, pues, cuestión de vida, porque la vida es un tránsito, pues este señor enfermó y claro, y falleció. Pero su familia, sus descendientes, lograron continuar con el asunto y montaron el Teatro Baudet. Un Teatro Baudet que ya hace poco estuvo allí dentro este chico que debe tener muchas influencias cuando tenía las llaves para poder entrar en el Teatro Baudet, y enfocó todo lo como estaba el Teatro Baudet por dentro, ¿no? Que daba verdaderamente asquerosidad, ¿no? Cayéndose todo a pedazos y tal. Después de que el Teatro Baudet, aparte de cine, fue bingo, y luego del bingo lo dejaron, y no solo se cargaron lo que es el teatro, ¿no? Se cargaron también la librería del Cabildo, que era donde se vendían solo libros canarios. Incluso mi libro, 50 años en clave de sol, allí se vendió, con Ángel Vizcaya al frente, ¿no? Un joven, ¿no? Músico muy bueno, compositor, que bueno, que usted iba y le preguntaba qué libro fulano de tal, o qué historia de tal cual, o lo que fuera, y bueno, se lo sabía de carretilla. Y si tenía alguna duda, lo que hacía era que escribía en el ordenador y lo buscaba, pero él se lo conseguía rápidamente, y si no lo tenía, le podía recomendar dónde poderlo conseguir. O sea, una persona perfecta para estar allí. Bueno, pues también la librería del Cabildo desapareció, y en vez de haber cogido y haber llegado a un acuerdo con el Cinema Victoria, en vez de construirlo, o sea, cederlo a una empresa de supermercado, haber construido allí un centro cultural y haber vendido allí los libros canarios, ¿no? De la gente de aquí, y de Las Palmas, y de La Gomera, y del Hierro, escritores, y que puedan vender sus libros, puedan hacer sus firmas. Y no solo ocurría eso, sino que en la librería del Cabildo también habían actuaciones musicales. Yo hice muchas allí, y además se hacían exposiciones de pintura de pintores canarios, ¿no? Era un sitio eminentemente cultural. Bueno, pues todo eso se lo cargaron, y el Cinema Victoria se ha convertido en un supermercado. Y claro, todo aquel centro de La Paz, ¿no? Del centro, digamos, histórico de Santa Cruz, que hacía un juego tremendo entre el Cine La Paz, el Cinema Victoria, hacía juego con la Plaza de La Paz, donde era una hermosura ver aquello, que llamaba la atención. Bueno, pues para que pasara el tranvía, derruyeron la Plaza de la Paz, y llevaron una cosa, vamos, un mamotreto chiquitito que no sirve para nada, lo llevaron a un extremo de la Rambla, donde nadie le hace ni el más mínimo caso. Porque claro, la Plaza de la Paz era emblemática, hacía un juego tremendo con todo el entorno. Y además se sabía perfectamente que por allí ya pasaba el tranvía en la antigüedad. Incluso hubo allí, en vez de una fuente, hubo una plaza. Y también pasaba el tranvía. Es decir, que no se entiende, es que no se entiende a estos políticos, no se les entiende ni a los de antes ni a los de ahora, ¿no? Siempre con problemáticas, haciendo daño, porque lo único que hacen es daño, y no sé la cuestión económica por dónde va, ¿no? No se sabe por dónde va. Y ya digo, este señor Ramón Baudet Grandi, ¿no? que merecía todos los honores, no estar aquí en una zona que no pega ni con cola, con las cosas que llevó a cabo,
es que realmente da vergüenza. Y bueno, y la familia terminó montando el Teatro San Martín, que ahora está, ya se sabe, que está en el capítulo de obras, ¿no? Ahora está en el capítulo de obras la calle, y el Teatro San Martín pues está totalmente cerrado desde hace muchos años. Lo último que se hizo allí fue una cancha de baloncesto, imagínense ustedes, ¿no? Cuando es uno de los cines más grandes que tiene Santa Cruz y que se podía haber usado desde tiempo de atrás como un centro cultural para las personas mayores del barrio. Pero claro, lo que se pretendía, por lo que se vio y por lo que uno se ha ido dando cuenta, es que el barrio Toscal lo querían tirar abajo, ¿no? Y por eso muchas casas pues han empezado a caérsele los toniques, han tenido que poner rejas para que no te caiga una piedra, y a mí me cayó una en la calle Santiago con un tamaño bastante grande, me cayó una, ¿no?, que no me cogió de milagro, ni en la cabeza ni en los pies, si no, no estaría ahora contándolo, pero que hace poco, hace unos días, al pasar por allí, ya no eran toniques tan grandes, sino eran unas piedritas más pequeñas las que habían caído, ¿no? Y no cayeron cuando yo pasé, sino que habían caído. Pero allí todavía siguen. No hay nadie que las recoja, las tire, no hay nadie que rehabilite, nada. O sea, no se habla, no se habla ni con los dueños si viven o con los herederos, porque lógicamente tienen que tener, si no vive el dueño porque ya falleció, pues tienen los herederos y hablarlos con ellos y llegar a unos acuerdos. Pero ¿qué se piensa? ¿En que se va a levantar otra casa de 6 pisos allí, a poner un supermercado, no sé, con una farmacia? Oye, yo qué sé, porque ya se sabe, montar un subterráneo para aparcamiento de coches, que es lo moderno, ¿no? Y entonces, claro, ya entramos en el capítulo de obras. Yo creo que aquí, bueno, aquí ya en Ifara no sé si se llega al pico de la montaña, es posible que se puedan seguir haciendo, digamos, edificios de 4, 5, 6 plantas por ahí para arriba, ¿no? Cuando realmente estas cosas en la montaña deberían haber sido suprimidas totalmente. La montaña tenía que estar libre y la gente vivir en la ciudad y en los descampados. En los descampados. ¿Por qué usar las montañas? Claro, por ejemplo, el barrio de la Alegría, como yo mostraba ayer en el ascensor, era lógico que la gente se fuera a vivir allí porque no tenía dónde vivir. Habían en el tiempo de la dictadura, habían militares que construían barriadas, y en esas barriadas pues la gente se iba acoplando con unos precios muy económicos y terminaron pues sus descendientes siendo propietarios de los lugares, ¿no? Pero hoy en día eso no se hace. Ahí están los terrenos de la refinería, que veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con esos terrenos, no? No sé, porque no se ha definido. No se ha definido. Las cosas hay que planificarlas y definirlas y decir, pues sí, vamos a construir ahí un barrio para señores humildes que no pueden pagar una cuota grande, ¿no?, un pago mensual grande, y lógicamente ese pago mensual grande pues debe de ser, ¿no?, está claro, ¿no?, debe de ser con unos precios asequibles para que la gente termine, si no ellos, sus descendientes, dueños del lugar. Y entonces se conservaría lo que fue en dictadura, que fue tener viviendas municipales donde la gente se puede, tener no solo pues su habitabilidad, sino también llegar pues a puntos en los que pueden llegar a ser propietarios, como son hoy en el barrio La Salud, como es en García Cames, en Somosierra, y todos esos lugares son propietarios del asunto. Claro, que es una cosa que lógicamente favorece al ciudadano y a la ciudadana, no solo santacrucera, sino tinerfeña en general. Claro, o a la persona que viene de la península se afinca aquí, y luego al afincarse, pues lógicamente pues necesita de un lugar donde poder vivir, y resulta que claro que hay pues cientos de lugares, se vende, se alquila, se traspasa y tal, pero a unos precios tan desorbitados que la gente pues se abstiene, y por eso usted ve pues gente viviendo en los bancos de los parques, gente con casetas de campaña, caravanas en las playas, claro, pues no tienen dónde meterse.
y de alguna forma tendrán que tener un lugar donde vivir y cuando llueva no mojarse, ¿no? Si no con una neumonía. Es decir, y más cuando se tienen niños pequeños, ¿no? Es que todas esas cosas habría que controlarlas totalmente, ¿no? Y yo ya digo, con esto de don Ramón Baudet Grandi, pues lógicamente, pues me he gastado el lujo de venir bien temprano, vine como a las 10 de la mañana y ahora son las 11 menos cuarto. Yo creo que es lógico que a este señor se le debe de rendir no solo los cineastas, no solo los cineastas tinerfeños, que también cada uno va por libre, ¿no? Es decir, aquí cada uno va por libre y luego no se lucha por tener una industria cinematográfica, no se lucha en absoluto. Cada uno hace lo que le da la gana, usted trata de unir, pero pasa como el Tenerife y Las Palmas, o Las Palmas y Tenerife, en que cada cual se busca la vida y trata de que el otro no tenga esto y que el otro no tenga lo otro, y empiezan a tener ese conflicto de falta de unidad. Entonces, claro, pues nos encontramos con ese problema, que es un problema bastante gordo y que lógicamente a mí me emocionó en el partido de la selección española de fútbol femenino, me emocionó pues que la portera de la selección, que es de Gran Canaria, que es de Las Palmas, porque ya he dicho que eso de Gran Canaria está, alguien me lo tiene que explicar porque no lo entiendo, no lo he entendido el nombre, y que además yo prefiero que las islas se llamen como eran, ¿no? Como están en el mapa, que es como fueron las Islas Canarias, y eso ya irnos al tiempo de los cavernícolas, como siempre yo lo llevo a cabo, ¿no? Es una cosa que siempre en este programa Pureta Today se toca, sobre todo cuando está Chacho Bausou o está Rosendo Alcolea, pues tienes más motivaciones de hablar de cosas que uno pues políticamente piensa con el cerebro, pero no, digamos, no tiene en sí dentro la misma forma de historia que ellos pueden contar, los nombres de personas e investigadores y tal, porque el último que yo leí fue un tal Cabrera, un señor Cabrera, que decía que estos éramos esclavos de los romanos, ¿no? Entonces, pues claro, pues si usted lee que por un lado somos esclavos de los romanos, después por otro lado lee que los romanos no tuvieron nada que ver, que los fenicios, que los bereberes, que, bueno, termina usted haciéndose un lío totalmente y vamos, llegar a una conclusión. Siempre he dicho que deberían de reunirse los arqueólogos, los historiadores, debían reunirse y entre ellos debatir y entonces escribir un único libro sobre la historia cavernícola de Canarias para poder llegar a un entendimiento, porque es que a usted, vamos, le dicen una cosa, le dicen otra y lo confunden totalmente, o sea, no puede llegar a un entendimiento total. También se sabe que esto ocurrió hace muchos cientos de años, no miles de años, y claro, una cosa que ocurrió hace tantos años es complicada, ¿no? Es complicada de saber, pero bueno, la cuestión es que yo he tenido hoy la gran suerte de encontrarme en la calle de Don Ramón, ¿no? Y lógicamente eso para mí es una gran satisfacción, poder venir aquí y en mi modesto entender, darle un homenaje a un señor que se merece, vamos, todos los respetos del mundo y se merece estar en la plaza, en la ex Plaza Patriotismo, que hoy es una plaza que no dice nada, que además tiene una edificación, el edificio Hollywood, donde solamente hay unas terrazas allí fuera porque el edificio por dentro no tiene ni, vamos, no tiene ni, hay un montón de locales vacíos totalmente, nada, que no tiene vida aquello, o sea, no es sin vida. Y lo único, digamos, que podemos hablar de que aquello tiene historia es la farmacia, que sigue estando el mismo edificio allí, porque todo lo demás han arrasado con ellos, con la calle La Luna,
con todas las calles han arrasado. Y por supuesto, pues lo único que era lo preferido era convertir aquello en un nombre, como siempre, o anglo-canario o anglo-franco-canario, ¿no? Con los nombres de Park, Boulevard, que ya, bueno, le podían haber puesto Park, y así hubieran unido lo anglo-canario con lo franco-canario, ¿no? Pero bueno, yo, como ya he cumplido esta misión, ahora me voy a ir a otro territorio donde también tengo cosas que decir. Venga, hasta luego. Bien, amigos, amigas, ya como les había dicho desde arriba, desde la zona de Ifara, dije que iba a ir a otro lugar también que a mí particularmente, y creo que a mucha gente le afecta muchísimo, y es que aquí en el centro de los lavaderos, donde se hacen exposiciones y todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, tiene el nombre el arcipreste. El arcipreste. Yo realmente, como trabajé con Mario Rodríguez, el poeta, y sé lo que fue ese hombre, no solo para la ciudadanía santacrucera, donde era una persona queridísima y que daba alegría, y que a mí me apoyó totalmente en el Rock and Feel 77, pintando cuadros al ritmo de la música, y que cuando una asociación que llevaba a Pedro Marrero, o trabajaba Pedro Marrero en ella, me hizo venir aquí y decirle al señor Bermúdez en persona, y estaba de concejal de cultura al señor Aicha, le dije, mire, vamos a ver, vamos a coger a este hombre que ha hecho exposiciones de pintura en toda Europa y que aquí es sumamente querido en Santa Cruz, no sé si en todo Tenerife, porque claro, digamos que su centro neurálgico era Santa Cruz, pero bueno, aquí en Santa Cruz fue, vamos, de lo máximo, ¿no? Y todo el mundo lo apreciaba. Y entonces pues solicité que se le pusieran pues el nombre de una calle, o que al mismo centro este del arcipreste, en vez del arcipreste, ponerle Mario Rodríguez, el poeta, ¿no? Digo yo, creo que era lo esencial. Pero aquí siempre las autoridades pasan de lo nuestro, ¿no? Pasan totalmente de lo nuestro. Y además, pues claro, si no estás vinculado políticamente a un partido o a una cosa de esta, ni caso te hacen, ni caso. Porque aquí todos los políticos que han fallecido, todos tienen nombre de calle, tienen nombre de auditorio, tienen nombre de todo, inmediatamente. Sin embargo, a nosotros, los que hacemos cultura, no nos hacen ni el más puñetero caso. Sí. Yo hice toneladas de festivales de rock, y lo estuvo Mario, donde Mario pintaba el cuadro al ritmo de la música, y era un hombre súper querido. Y digo yo, ¿por qué razón? ¿Qué razón es la que ha impedido que este señor tenga el nombre de una calle? Dijo el alcalde, no, haciendo eco de las palabras del amigo Paco Dorta, vamos a llevar esto al pleno. Y yo a Pedro Marrero, cuando hablé con él, le digo, mira, vete al ayuntamiento, tócale la puerta y recuérdale lo que prometió, ¿no? Porque de pleno que no llevó nada. Pues un mentiroso. No sé si no mentir. Entonces, pues claro, lógicamente eso hace que a uno la cuestión política cada vez le interese menos. Van deteriorando todo. Se comprometen a hacer un montón de cosas porque vienen ahora unas elecciones. Cuando pasen las elecciones ya veremos lo que hacen. No sé. Y a mí, yo ya lo he dicho, a mí lo que propone, por ejemplo, este señor Carlos Tarife, y muchas de las cosas que dicen estoy de acuerdo con él, pero luego en estas cosas históricas es que no hacen nada.
El Teatro Baudé, como dije, se está cayendo a pedazos y no hacen nada. El Teatro San Martín cerrado y no hacen nada. El cine Numancia, que fue de Canal 7, eso está cerrado con C por dentro y que se podía utilizar también. La Plaza Toro, desde don Carlos Ojeda Zamorano falleció, no se ha hecho absolutamente nada. Aquello dentro debe ser un vergel ya. Sí, un vergel. Lo que pasa es que con las capas esas que pusieron por arriba de lona, todas destrozadas. Es que es horrible, es perfectamente horrible, lo cual te hace que políticamente cada vez estés menos integrado en la sociedad. Claro, lo único que hay son discusiones a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. Hombre, tengan un poco de vergüenza, ¿entiendes? Que están cobrando unos sueldazos, cosas que no puede cobrar cualquier ciudadano. Deben ustedes dar el callo. Y a estos señores que han sido de aquí, de Santa Cruz, históricos, son los que deben ustedes no ponerle un nombre allá arriba ni para, ni en el Quinto Pino, tienen que ponerlo en Santa Cruz, en una ciudad por donde pasa la gente y sepa la calle. Y luego en los colegios, en los centros de colegio, explicarles quién es cada persona, que la gente no sabe, no tiene ni idea, no tiene ni la menor idea. Entonces, usted le dice a cualquier persona dónde queda la calle Méndez Núñez o la calle Vira y Clavijo, no sé ni idea de quiénes son esos señores. No tienen ni la menor idea porque no les enseñan desde la base, porque los colegios deberían poner una vez a la semana o una vez al mes o cada 15 días una pantalla y ponerle lo que ha sido la isla de Tenerife y las Islas Canarias y reflejar todo lo que fue el mundo antes de que la conquista y durante la conquista, y saber que muchos de nuestros cavernícolas tuvieron familia y que aún siguen viviendo. Lo que pasa es que los curas les cambiaron el nombre. Por eso pues hay un montón. Es como la gente que dejaban a los niños abandonados en la casa cuna y les ponían pues el apellido, un apellido allí y un nombre, claro, a las chicas y a los chicos, y han crecido sin saber quiénes son sus padres ni nada, y han crecido y han creado familias. Lógicamente, pues todos estos apellidos de González, Rodríguez, Pérez, todo eso es una cosa que lógicamente ha ido creciendo, y las nuevas generaciones pues tienen ese apellido, pero no porque a lo mejor sus ancestros tuvieran esos apellidos, sino porque los abandonaron. Yo tenía, digamos, era medio novio de una chica que vivía en casa de un terrateniente, y el terrateniente y el hijo se las entendían con esa chica, ¿no? Es que es horrible, ¿no? Es horrible. Y la chica no podía protestar, porque si la chica protestaba la echaban a la calle. ¿Y de qué comía? Claro, las traían del campo, de allá de Buenavista del Norte, de Los Hilos, de Chío, de toda esa zona de Fasnia. Y claro, las pobres allí no tenían una posibilidad económica y venían a Santa Cruz a casa de los terratenientes y ahí se aprovechaban de ellas porque eran jovencitas. Claro, ese era el quid de la cuestión, y es el quid de la cuestión que nunca se podrá resolver ni tiene solución, porque al final estamos hablando de cosas que sucedieron históricamente, sucedieron años atrás, y eso ya no tiene ningún arreglo de ninguna clase. Eso no tiene arreglo de ninguna clase. Eso está más claro que el agua, clarísimo. Y ese es el problema con el que nos estamos encontrando. Así que vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en adelante, si no siguen habiendo cosas extrañas, porque tal como anda el patio, me parece que esto va a seguir de la misma manera. Este Pureta Today, como han visto ustedes hoy, ha sido pues totalmente dedicado a dos personajes importantes: Ramón Baudé Grandi y Mario Rodríguez el poeta. Eso es lo que ha habido, y claro, yo es que
nombrarlos nada más es sentirme orgulloso de que en Tenerife hayan habido dos personajes que hayan luchado por esto y que estos políticos modernos de hoy en día se los pasen por el membrillo. Es que me aterra, de verdad, me aterra.